¿Por qué Satanás luchó tan duro por el cuerpo de Moisés? Pocas figuras son tan prominentes como Moisés, de príncipe a siervo, que después se convirtió en un profeta que desafiaba un imperio, lideraba una nación y se convirtió en el conducto de la ley divina que formó las civilizaciones. Nacido en un mundo en el que su propio respiro era un acto de rebelión, Moisés surgió de las orillas del río Nilo, salvado de muertes seguras por la misma familia que trató de terminar con su vida. La historia de este hombre no es solo una de liberación y ley, sino también una que se encarga de misterios profundos. Los días de la vida de Moisés estuvieron marcados por lo milagroso, al igual que su descanso de este mundo. Deuteronomio reporta que Moisés tenía 120 años cuando murió, pero sus ojos no eran débiles ni su fuerza se despegó, y, más misteriosamente aún, nadie sabe el lugar de su sepultura hasta hoy. Una vida que comenzó encargada de misterios, pero que en secreto parece terminar de manera muy similar. Entonces, ¿quién era este hombre, Moisés? ¿Por qué su vida y su muerte estaban cargadas de enigmas? En el momento en que desentrañamos su historia, nos embarcamos en un viaje no solo a través de la historia, sino también a través del corazón de la fe, el misterio y el propósito divino. ¿Estás listo para descubrir la leyenda que es Moisés? ¿Por qué era tan importante para Moisés Satanás? Moisés estaba destinado a ser el liberador de los hebreos, el pueblo elegido por Dios, desde Egipto hasta la tierra prometida. Estaba en el escenario para la eventual venida del Mesías, Jesús Cristo. Satanás, siempre opuesto a los planes de Dios, vio a Moisés como una amenaza. Si Moisés pudiera ser detenido, quizás el plan divino más amplio pudiera ser obstruido. En la gran lucha cósmica entre el bien y el mal, Moisés era un jugador clave. Su historia nos recuerda que, sin importar nuestro pasado, sin importar nuestros errores, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y no hay fuerza, ni siquiera Satanás, que pueda oponerse cuando caminamos por la fe. La muerte de Moisés era el hombre que casi llevó a toda la nación a su tierra prometida, pero que falló en llegar allí en el último minuto. La historia de Moisés es inspiradora y misteriosa, y su partida de este mundo es quizás uno de los momentos más conmovedores en la historia bíblica. Fue el gran líder de los israelitas y duró décadas guiando a su pueblo por el desierto, enfrentándose al poderoso faraón, dividiendo el mar Rojo y recibiendo los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Pero, después de todos sus magníficos actos y las pruebas de fe que superó, no pudo entrar en la tierra prometida con el pueblo al que había guiado con tanta diligencia. ¿Por qué Moisés no entró en la tierra prometida? Moisés, el gran líder que los llevó fuera de Egipto, sintió el peso de las expectativas del pueblo. Dios estaba con ellos en cada paso del camino, ofreciendo maná del cielo, agua de las rocas y guía. Pero en un día específico, en las aguas de Meribá, las frustraciones de Moisés se salieron de control. El pueblo se lamentó. ¿Por qué nos sacaste de Egipto para matarnos de sed, a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Movido por sus gritos, Moisés se volvió a Dios en busca de orientación. El Señor le dijo que tomara su bastón, y junto con su hermano Aarón, reuniera a la asamblea, hablara a la roca ante sus ojos y se le daría agua. Pero enfrente de la multitud, la ira nubló el juicio de Moisés. En lugar de hablar con la roca, como Dios le había instruido, la golpeó 2 veces con su vara, y el agua brotó. Aunque la gente se regocijó por el milagro ante sus ojos, la voz del Señor resonó en los oídos de Moisés. Porque no confiaste en mí lo suficiente para honrarme como santo ante los israelitas, no traerás a esta comunidad a la tierra que les di. Al día siguiente, en las llanuras de Moab, con la tierra de Canaán abriéndose ante él, Moisés subió al monte Nebo. Dios le mostró la vasta extensión de la tierra prometida, desde Galaad hasta Dan, una tierra que fluía con leche y miel, un lugar que los israelitas habían soñado durante generaciones. Moisés, con sus propios ojos, contempló la belleza de esa tierra, pero también entendió que nunca la pisaría. La Biblia nos dice esto: Moisés, el siervo del Señor, murió allí en Moab, según la palabra del Señor, y lo enterraron en un valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, y nadie conoce su sepulcro hasta el día de hoy. Dios mismo cuidó de Moisés en sus últimos momentos, un testimonio de la especial bondad que compartieron. Pero la parte más intrigante es su sepultura. No hay monumento, ni gran templo, ni tumba para visitar. Consistente con la humildad que Moisés a menudo mostró, su lugar de descanso final es un misterio, preservado por Dios, intocado por la humanidad. La ubicación de la tumba de Moisés es uno de los misterios de la Biblia. La disputa, el episodio de Judas, es un mensaje breve pero poderoso que exige a los creyentes mantenerse firmes en su fe y luchar con valentía por la fe que una vez fue entregada a los santos. Después de la muerte de Moisés, surgió una disputa sobre su cuerpo. Satanás, el enemigo, vio una oportunidad. Apuntó al lugar donde estaba su cuerpo. Judas, en un intento de motivar a los creyentes, recuerda varios eventos e individuos del Antiguo Testamento.
Entre estas narrativas cautivadoras, hay un evento particularmente misterioso mencionado. Incluso el arcángel Miguel, cuando disputaba con el diablo sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar una maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Aunque no sabemos las razones exactas por las que Satanás disputaría sobre el cuerpo de Moisés, algunas interpretaciones pueden ser útiles. Profanation. Satanás, siempre en oposición a los planes de Dios, podría querer profanar el cuerpo de Moisés. Al hacerlo, no solo deshonraría el legado del gran profeta, sino también al mismo Dios. El acto de profanar lo que es sagrado de Dios sería una victoria simbólica para el enemigo. Idolatría. Moisés fue reverenciado por los israelitas. Satanás, siempre en oposición a los planes de Dios, podría haber visto el potencial de convertir el cuerpo de Moisés en un objeto de idolatría. Al hacer que los israelitas trataran el cuerpo de Moisés como algo especial para adorar, los alejaría de Dios y los induciría a adorar a un objeto en lugar de al Dios verdadero. Sin embargo, las intenciones de Satanás fueron desafiadas. El arcángel Miguel, un guerrero divino de Dios, defensor de la voluntad de Dios y protector de los justos, se levantó en defensa del cuerpo de Moisés. Pero incluso frente a un oponente tan poderoso, Miguel no recurrió a maldiciones ni argumentos malditos. En cambio, respondió con una declaración poderosa que subrayaba la autoridad suprema de Dios. Con pocas palabras, Miguel transmitió una sabiduría profunda. Recordó a Satanás que no es nuestro lugar decidir o juzgar, sino de Dios. El destino de Moisés, como el de cualquier otro, estaba en las manos del Señor. La vida de Moisés nos enseña muchas cosas: fe, perseverancia, liderazgo y la intimidad de una relación con Dios. Pero su muerte nos recuerda que incluso los más grandes de nosotros finalmente están en las manos de Dios. Y a veces, los misterios que deja atrás son las lecciones más profundas de todas. La relación de Moisés con Dios. Moisés compartió una relación increíblemente íntima con Dios. Esta cercanía es evidente en varios pasajes, como la comunicación directa donde el Señor habló con Moisés cara a cara, como uno habla con un amigo. Como intercesor, Moisés a menudo se encontraba entre Dios y los israelitas. Cuando los israelitas pecaban, Moisés intercedía en su nombre y Dios escuchaba. Por ejemplo, después del incidente del becerro de oro, Moisés dijo: «Ahora, pues, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito». El testimonio de la transfiguración, donde Moisés apareció junto a Elías y Jesús, sugiere que fue elevado o traducido al cielo. Satanás podría haber querido evitar esto, para obstruir el testimonio de la victoria de Dios sobre la muerte. Moisés representa la ley. Su cuerpo, como símbolo, sería un trofeo significativo para Satanás. Al reclamar el cuerpo de Moisés, Satanás podría intentar afirmar autoridad o victoria sobre la ley. Siendo el acusador, Satanás podría haber intentado acusar a Moisés basándose en sus pecados, como golpear la roca o matar al egipcio, para desacreditarlo. Sin embargo, es la gracia de Dios la que salva, no nuestra propia justicia. En otras palabras, la relación única de Moisés con Dios reflejaba su importancia en el plan de Dios. La disputa por su cuerpo por parte de Satanás podría haber sido un intento de desafiar, desacreditar o declarar una victoria simbólica sobre los propósitos de Dios. El liderazgo de Moisés estuvo marcado por varias características clave. La fe. Moisés confiaba constantemente en la guía de Dios. Incluso cuando se sentía indigno, confiaba en el plan de Dios. Pero Moisés respondió a Dios: «¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los israelitas de Egipto?». La humildad. A pesar de ser elegido por Dios, Moisés permaneció humilde. Moisés era un hombre muy humilde, más humilde que cualquier otro en la faz de la tierra. La obediencia. Moisés seguía las instrucciones de Dios, incluso cuando eran difíciles. Instituyó los 10 mandamientos y otras leyes como dirigidas por Dios. El fuerte liderazgo de Moisés y su relación con Dios lo convirtieron en un elemento crucial de la narrativa bíblica. Satanás, como enemigo de Dios y de su pueblo, naturalmente buscaba oportunidades en los planes de Dios. La disputa sobre el cuerpo de Moisés puede verse como un desafío directo a la herencia e influencia de un líder tan fundamental como Moisés. La fe de Moisés demostró una fe inmensa a lo largo de su vida. Desde elegir identificarse con los hebreos sobre la realeza egipcia, hasta confiar en Dios para dividir el Mar Rojo y ayudar a los israelitas en el desierto. Sin embargo, como cualquier ser humano, Moisés tuvo sus momentos de duda y desobediencia. Como golpear la roca en lugar de hablar a ella como Dios le había mandado. La conexión entre la fe de Moisés y la disputa de Satanás es evidencia de las realidades espirituales. Así como la fe de Moisés demostró la realidad de la fuerza y el amor de Dios, la disputa sobre el cuerpo indica la batalla espiritual entre el bien y el mal. La valoración de los justos. Moisés fue una figura clave en el plan de Dios para los israelitas, un precursor de Jesús en muchas formas.
Satanás, siempre opuesto a los planes de Dios, podría haber intentado desecrar o usar el cuerpo de Moisés para desmoralizar a los israelitas o distorsionar la fortaleza de la resurrección de Dios. La fortaleza de la resurrección. Algunos teólogos especulan que la disputa sobre el cuerpo de Moisés podría desvanecer temas de la resurrección y la batalla futura sobre la muerte. En la transfiguración, Moisés aparece junto a Jesús, indicando que él está vivo y bien en la presencia de Dios. La disputa sobre el cuerpo de Moisés podría ser vista como el último intento de Satanás de afirmar victoria sobre un siervo de Dios, una victoria que nunca lograría. Mientras los detalles exactos de por qué Satanás quería el cuerpo de Moisés permanecen misteriosos, la cuenta sirve como un poderoso recordatorio de las batallas espirituales que ocurren más allá de la percepción humana. La historia indica la importancia de la fe, la confianza en la soberanía de Dios y la necesidad de estar alerta contra los planes del enemigo. Ormuz. Padre Celestial, venimos ante ti hoy recordando la historia donde Miguel, el arcángel, luchó contra el diablo por el cuerpo de Moisés. Así como hay batallas inesperadas en los reinos espirituales, Señor, reconocemos que muchos de nosotros enfrentamos luchas y desafíos ocultos en nuestras vidas diarias. Sabemos, oh Dios, que el enemigo busca robar, matar y destruir, pero también nos aferramos a la promesa de que tú viniste para darnos vida y vida en abundancia. Pedimos que nos des fuerza y que nos mantengas firmes contra los enemigos y las tentaciones que encontramos en nuestro viaje de fe. Que tu luz disipe toda oscuridad, oh Señor, y que tu verdad prevalezca en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén.